Bien, ¿estamos listos? Por favor, abran sus Biblias. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 2 y 3. Estamos en la serie Un llamado a la madurez. El tema de hoy se titula El privilegio de llevar mucho fruto. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, miren, quiero dar un contexto algo extenso para poder llegar a este pasaje, ¿sí? Sobre todo un contexto a qué es lo que está hablando Jesús, ¿no? A qué se refiere precisamente con esta parábola, y es algo que debemos de tener en cuenta. Es una parábola, es algo que Jesús, es una ilustración que Jesús está usando para poder hablar una verdad, ¿sí? Es decir, no todo lo que Jesús dice lo está hablando de manera literal. Esto es muy importante, gracias viejo. Esto es muy importante, es una parábola. Y una parábola, repito, sirve para poder ilustrar y enfatizar algún punto en específico, ¿sí? En algún punto específico. Entonces, Jesús utiliza esta parábola para hablar acerca de la permanencia del creyente, del fruto y la gloria del Padre. Sí, ese es el punto. Eso es lo que Jesús está hablando. No quería que la abriera, ¿no, manito? Entonces, antes de entrar, repito, a tema, quiero dar un contexto, ¿sí? Y poner algunos argumentos en cuanto a este pasaje. Entonces, hay dos palabras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, pero lo encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y es en Cristo y unido a Cristo. ¿Sí? Son dos palabras que vamos a encontrarnos frecuentemente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa estar salvado, significa ser salvo, en términos generales. Hay grandes palabras como propiciación, reconciliación, redención, pero todas estas abarcan aspectos particulares de la salvación, ¿sí? Es decir, todo aspecto de la salvación se halla en la frase en Cristo. Ahora, es importante mencionar que hay solo dos grupos de personas, mis amados. No hay varias, hay dos tipos de personas, ¿sí? Los que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo, ¿sí? No hay términos medios, ¿sí? No hay sobrinos de Dios, no hay nietos de Dios, no hay primos hermanos de Dios, ¿sí? Hay hijos de Dios, ¿sí? Y aquellos que no son hijos de Dios, ¿sí? Entonces, es que todos somos hijos de Dios porque Él nos creó. No, según la Biblia, ¿verdad? No es una verdad esa. No todos somos hijos de Dios. Ciertamente todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El apóstol Juan dice que por medio de Cristo Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Hay dos clases de personas, ¿sí? Los que son de Dios y los que no. Los que están en Cristo Jesús y los que no están en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, sin Cristo, según la palabra, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. El apóstol Pablo dice algo. El cual seguramente muchos se verán identificados de cómo venían, ¿sí? O tal vez cómo se sienten o cómo están ahora, no lo sé. Pero el contexto es que el apóstol Pablo, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, el apóstol Pablo está haciendo referencia acerca de la salvación de los gentiles, ¿sí? Y dice lo siguiente: en aquel tiempo estaban sin Cristo, se está refiriendo a los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, digan conmigo, pero ahora,
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Hay dos frases acá, ¿no? Que dice sin Cristo y en Cristo. Sin Cristo, según la palabra, la condición del hombre es ajenos, ¿verdad? O lejanos de la ciudadanía de Israel, ajenos de las promesas, de la promesa, dice la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Sí? Así es como se encuentra una persona sin Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere con ajenos a la ciudadanía de Israel? Voy a intentar desglosar muy rápido porque es muy extenso este tema, ¿sí? Y no me voy a ir por ahí, lo único que quiero es poner base para después al final regresar a nuestro verso base de Juan 15, ¿sí? Pero, ¿a qué se refiere con ajenos de la ciudadanía de Israel? Aquí el apóstol Pablo, repito, está tratando de la salvación a los gentiles, ¿sí? Pablo, a lo largo de todas sus cartas, mis amados, hace una apologética de por qué los gentiles tienen acceso a las promesas de Dios de manera legal según las Escrituras. Porque no era legal, es decir, en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, ¿sí?, nos llevaba al gentil a que tuviera, ¿verdad?, ciertamente un acceso a la nacionalidad de Israel, pero tenía que llenar ciertos requisitos, hacer ciertos dogmas. Había un montón, ¿verdad?, de cosas que tenía que hacer para poder tener acceso a las promesas de Dios, para poder verse relacionado con el Dios de Israel. ¿Sí? Entendamos esto, ¿sí? Y esto es importante. Pero el Dios el cual usted y yo servimos es el Dios de Israel. ¿Sí? Ahora, Pablo dice, ellos ahora son parte de Cristo y tienen acceso a las bendiciones por los méritos de Cristo. Ya no por los dogmas, ya no por los requisitos, ya no por ciertas prácticas, ¿verdad? Ahora no, porque todo eso apuntaba a, ¿sí? Repito, es un tema muy extenso y creo que importante mencionar, pero después vamos a ver eso, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo con las Escrituras, ¿sí?, en la mayoría de sus cartas, repito, hace una apologética en donde él está invitando de manera legal a todos los gentiles a ser parte precisamente de la ciudadanía de Israel. A que ahora podemos nosotros accesar a las bendiciones que Dios tiene para esa nación, ¿sí? Bendiciones espirituales. Recordemos, mis amados, que el Señor hizo un pacto con un hombre. ¿Recuerdan? Y declaró que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y a su descendencia la hizo nación. E hizo un pacto con ellos. Y serían un pueblo y Jehová sería su Dios para siempre. Ahora, y ese olivo, que es ilustración que usa la Escritura para referirse a Israel, dice, en ese olivo serían injertadas todas las naciones de la tierra, es decir, los gentiles. La palabra gentil significa en el hebreo, nosotros vamos a encontrar la palabra goyim. Cuando se refiere a gentiles es la palabra goyim. Y en el griego es la palabra etnek, de ahí viene etnias. ¿Qué significa gente o naciones? ¿Sí? Entonces, en la Biblia se utiliza para mencionar a aquellas personas ajenas a la fe. Cuando habla de gentiles. Entonces, él tomaría a su pueblo escogido y a los gentiles, a las naciones, y haría un solo pueblo. Y en él se glorificaría. Esto para gloria de él. Esto para testimonio de quién es él. Para que todos vieran quién es el Dios de Israel. Ahora, debemos de entender que cuando el Señor se refiere a Israel, no solo se refiere a un lugar geográfico, como nosotros en primera instancia tenemos, ¿cierto? Israel y pum, ¿no? Póngame kipá y ahí está, ¿no? Un barbón y ¿no? No, el Señor tiene como concepto Israel su pueblo. Y esto no está limitado a un lugar geográfico. Esto no está limitado a una cultura. ¿Sí? Cuando Dios toma a un hombre precisamente hijo de quien hizo promesa de bendecir a todas las naciones, que fue Jacob, ¿sí?, a él es a quien le pone Israel y significa pueblo de Dios.
Entonces, cuando nosotros tengamos en mente esa parte, el pensamiento que Dios tiene es eso, es su pueblo. No solamente un lugar geográfico, no solamente un lugar cultural como tal, sino tiene muchísimas más implicaciones, ¿sí? Entonces, según la promesa, Él tomaría a ese pueblo escogido y a los gentiles, es decir, a las naciones, y haría un solo pueblo, y Él se glorificaría, ¿sí? Ahora, estas naciones, por cuanto crecieron totalmente lejos de Dios, ajenos a su promesa, ignorando quién era el Dios verdadero, la promesa decía que tomaría a esas naciones, a esos hombres, y los injertaría en su pueblo, ¿sí? Algunos dirán, bueno, es que ahora ya no estamos injertos en Israel, sino en Cristo, según Juan 15, ¿verdad? Pero Pablo menciona, mis amados, que Israel son las ramas pegadas a la vid. Y nosotros somos injertos en esas ramas. Sí. Ahora, cuando esto en la agricultura, lo que se hace es que se quita un pedacito, vamos a suponer, son dos plantas, ojo, de la misma naturaleza, ¿sí? Y lo que se hace es que se corta un pedacito en donde sea expuesta precisamente la savia, que es lo que alimenta y fortalece a la ramita, y toma otra ramita y la pone en ese lugar y la amarran, ¿verdad? La atan, ¿sí? Ese a su tiempo se hace uno con la planta y llevará mucho fruto también. Esa es la idea. Es decir, a Israel le hace ciertas... ¿cómo lo puedo decir? ¿Sí? Lo poda de tal manera, ¿sí?, en donde nosotros somos injertados en él. Ahora, ¿de dónde podemos sustentar eso? Por favor, vayamos a Romanos 11, 12, 20. Todo esto, repito, para después entrar al tema, ¿sí? Entonces, esto se llama injertar. De hecho, se le llaman injertos, ¿sí? Pequeñas ramitas, ¿verdad?, de otra planta de la misma naturaleza que entra ahí, ¿sí? El apóstol Pablo está hablando precisamente de la salvación de los gentiles aquí en Romanos 11, ¿sí? Está hablando acerca de que Dios no ha desechado a Israel. Algunos tenían como concepto eso y decían, bueno, es que ya Israel ya no tiene nada que ver en todo esto, ¿verdad? Ahora es la iglesia y Israel fue desechado. Bueno, el apóstol Pablo dice, no, no es así. Israel sigue fungiendo un papel importante, de hecho ahora somos uno con él, y hay un trato muy particular, escúcheme, aquí sí, al lugar geográfico, a los que vivían ahí, a los que eran de ese lugar, pero el Señor está hablando acerca de que ahora no hay una importancia, repito, en cuanto a dónde naces y cuál es tu contexto cultural, porque en Cristo somos uno. Eso está claro, ¿cierto? Ok, entonces escucha lo que dice el apóstol Pablo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Está diciendo cuando el Señor restaure a Israel. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es la palabra que quería utilizar hace rato, desgajada para poder injertarse, ¿sí? Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, sí, contra Israel, ¿sí? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice el apóstol Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Es decir, no te jactes, ¿sí? No seas orgulloso. No es como que, pues es que quitó, ¿verdad?, Israel, ahora yo. No. Sí, todo es parte de un mismo plan. Repito, Pablo está tratando el asunto de la entrada al reino de parte de los gentiles en Cristo Jesús. Sí, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Ahora somos parte de la ciudadanía de Israel,
por los méritos de Cristo. Somos parte de por los méritos de Cristo. Y dice que estábamos ajenos a sus promesas. ¿Qué promesas? ¿De qué promesa se refiere? ¿Sí? Bueno, a la promesa precisamente de reconciliación con el Creador, siendo salvados a través de el Mesías. ¿Qué importancia tiene el hecho de que nosotros compartamos la misma naturaleza de Israel en cuanto a eso? Todo. Porque precisamente el Mesías vendría de allá y tiene una identidad como tal. Es decir, el Mesías vendría a salvar a los suyos. ¿Me explico? Tiene todo que ver. ¿Sí? Entonces, ahora somos parte de esa misma promesa, de aquel ungido que vendría a salvar al mundo, de aquel escogido por Dios, Dios mismo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, Abraham fue llamado y obedeció en fe, y el Señor le bendijo declarando esta gran promesa de salvación. Ahí en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto obró en fe. ¿Sí? Recordemos, ¿no?, que está asociada esa palabra, fe y obediencia. No podemos desligarla, ¿sí? No podemos quitarla. Es que yo sí tengo fe, pero soy desobediente, pero tengo fe. No tienes fe. Tú tienes acceso a un conocimiento, crees algo, sin embargo no es una fe salvadora. Ya hemos hablado mucho acerca de eso. Entonces, Abraham creyó a Dios, su creencia o su fe fue evidenciada por obediencia, ¿verdad? Y fue tomado por justo. Bueno, por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente, en Gálatas 3, versos 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, escuchen gentiles, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, le dio esta noticia, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? De modo que ahora, mis amados, ya no estamos sin esperanza y sin Dios, puesto que ahora somos parte de la ciudadanía del pueblo de Dios y parte de la promesa de salvación. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Digo, ¿no es una buena noticia esta? Por supuesto que sí, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo puso, repito, toda argumentación con las Escrituras para certificar la participación de los gentiles en la salvación de Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ¿sí?, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Ahora pertenecemos a la familia de Dios, ya que estamos en Cristo Jesús. Es decir, hemos sido salvados con todas las implicaciones. ¿Sí? Qué padre, ¿verdad? Ahora somos renacidos por el Espíritu de Dios, y no solo eso, sino que también venimos a ser morada de su Espíritu, compartiendo la misma naturaleza de Cristo, así como cada miembro de la familia. Sí. Ya no somos muchos, sino somos uno. Ahora, esto no habla, mis amados, que no va a haber diferentes puntos de vista y que todos vamos a ser iguales. No, por supuesto que no. Cuando habla acerca de que somos uno, ¿sí?, significa que tenemos la misma inclinación, ¿sí?, hacia la piedad, precisamente como el Señor, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, importante esto, no fueron nuestras obras, ¿sí?, no fueron nuestras obras, no fueron nuestros buenos deseos, sino la obra del Señor que proveyó lo necesario para salvarnos. ¿Sí? Ninguno de nosotros se acerca al Señor presentando sus obras de piedad por delante para entonces ser acepto por el Padre. Si nosotros lo hacemos así, estamos errando. ¿Sí? Nosotros no nos presentamos con el Padre, presentamos nuestras buenas obras. Mira, Señor, qué obediente soy. Mira, si es que yo soy bueno, es que yo le echo ganas. No. Todo es en el nombre de Jesús, es decir, por sus méritos.
por sus obras. Fue su plan. Él lo instituyó así. Él lo estableció así. Yo no. Yo era ignorante de Él, pero Él quiso salvarme. Y se presentó el Evangelio delante de mí y por su misericordia acudimos a Él, porque nos vimos perdidos. Si una persona no se ha visto perdida y miserable, ojo con lo que estoy diciendo. Si alguna vez alguno de ustedes no se ha sentido perdido y miserable, es porque no han pasado por el proceso de arrepentimiento. Es necesario sabernos perdidos y necesitados de un Salvador para entonces decir que tengo relación con el Padre, porque es la única forma de pasar precisamente por Cristo. De otro modo, ¿qué es lo que estoy aceptando de Cristo? Estoy aceptando de Él. Siento empatía porque se oye fuerte, pero siento empatía porque me da lástima, porque sufrió mucho. O realmente entiendo la obra redentora de Cristo y todo lo que implicó el hecho de que yo pueda relacionarme con el Padre a través de Él. Ahora, aquel que es salvo, repito, es salvo por los méritos de Cristo, no por sus propias obras. ¿Sí? ¿Qué buena obra hizo usted para merecer ser salvo? No. Y aquí viene otra pregunta. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo siendo salvo que ahora yo ya no pueda ser salvo? ¿Por qué obra me gano la salvación y por qué obra pierdo la salvación? Yo sé que aquí estoy entrando en terrenos un poquito... A ver, ¿por qué buena obra me gané la salvación? ¿Y por qué mala obra la puedo perder? ¿Qué tan malo puedo ser yo para perder la salvación? Para esto, para poder resolver esa pregunta, necesitamos entender la naturaleza de tal. Porque cuando nosotros hablamos de que hemos sido salvados, la palabra de Dios habla de un nuevo nacimiento. Y esto habla acerca precisamente de una nueva naturaleza. Ahora, una persona que ha nacido de nuevo puede volver a nacer para mal y después volver a nacer para bien. No sé si ya ahí se está acomodando la pregunta que hice en un principio. Es decir, he nacido, ¿verdad? En la naturaleza, he nacido de nuevo. Nací corrupto, ¿verdad? Había pecado en mi corazón. La Biblia establece que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El Señor hace su obra redentora en nosotros. Hemos creído para salvación. Su Espíritu, ¿verdad? Nos sella. Ahora le pertenecemos a Él. Y en ese momento hago algo tan terrible que ahora se va la paloma y bajan los cuervos. ¿Será así? ¿Funcionará así? Porque el asunto es que la Escritura dice que el Espíritu Santo permanece en nosotros y que Él da testimonio precisamente cuando nosotros estamos pecando, dice que nos redarguye. Le digo algo, el Espíritu no echa a correr cuando más lo necesitamos. Si el Espíritu de Dios mora en usted, aun cuando usted haya hecho algo muy malo, el Señor se quedará ahí para redarguir y para precisamente restaurarle, si es que es de Él. Pero eso aquí la pregunta es tan importante, mis amados. Es tan importante que nosotros revisemos nuestra fe y que nos aseguremos de nuestra salvación. El autor de Hebreos dice, ya no hay sacrificio aparte del de Cristo que pueda salvarles. Si ese sacrificio no es suficiente para transformar sus vidas, no hay otro. No hay más que hacer. Si no le es suficiente la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario para que su vida sea transformada, para que su corazón sea rendido al Señor, no hay otra cosa. No hay más que hacer. Por eso es tan importante asegurarnos de esto. Porque de repente alguno dice, bueno, es que si me porto mal, hacia allá quiero llevar la pregunta, bueno, es que ya perdí mi salvación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganármela? Si ya la perdí, suponiendo que así sea. Ya la perdí porque me porté mal. ¿Qué hago para ganármela? ¿Cómo la recupero, mi hermano?
No puedo. Es algo dado. Aquel que es nacido de Dios es nacido de Dios para siempre. Y si usted está pecando y sus pecados son muy crueles, revise su fe. Tal vez no ha nacido de nuevo. El apóstol Pedro dice, precisamente en la mañana hablábamos, Bogdan y yo, pero a aquellos que fueron iluminados y se sentaron a la mesa del Señor y degustaron, dice, pero fue cuestión de tiempo para que regresaran como el perro al vómito y la cerda lavada al lodo. Naturaleza. ¿Por qué el perro come su vómito? Porque es perro. ¿Por qué la cerda lavada va al lodo? Porque es cerda. Naturaleza. Usted puede tener a la cerdita lavadita, perfumada dentro de su casa, ¿verdad? Y ahí va a estar, en un contexto cubierto, no hay problema. Pero deje tantito abierta la puerta y se encuentre con un charco afuera, ¿qué va a hacer? Se va a revolcar en el lodo, porque es cerda. Mire, la Biblia hace esa comparación, no yo, ¿sí? Así que no me vaya a ver feo. Pero si usted espera tantito para ir a revolcarse al lodo, es cuestión de naturaleza. Es cuestión de naturaleza. Sí. Lamentaciones 3:31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Si usted es de Él, el Señor no lo desecha, ¿sabe? También la Escritura habla de que el Señor no se niega a un corazón contrito y humillado. Pero estas son características de alguien que ha nacido de Dios. Que ha nacido de Dios. Repito, por eso es tan importante que revisemos nuestra fe para asegurarnos acerca de nuestra salvación. Porque esta, mis amados, sí, se verá evidenciada por nuestras obras. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, todo esto, mis amados, para no malinterpretar nuestro texto base. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este pasaje fue dirigido a creyentes. Si nosotros vemos el contexto, Jesús venía con sus discípulos. Sí. Está usando la ilustración de una vid como parábola. Repito, hay elementos muy importantes a considerar cuando es una parábola. ¿Sí? La verdad es que este pasaje no habla de la salvación. No está hablando de la salvación, mis amados. Está hablando sobre llevar fruto como resultado de la permanencia en Cristo y así glorificar al Padre. Ese es el énfasis que Cristo le está dando a esta parábola. Cómo llevar fruto permaneciendo en Cristo para así glorificar al Padre. ¿Sí? Así que el tema aquí, repito, evidentemente es llevar fruto. El Señor dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo quitará? Nosotros, ¿cómo podemos interpretar esto si necesariamente tuviéramos que interpretar esta frase? Repito, es una parábola. Si se está refiriendo a creyentes, a discípulos y con todo este contexto, nacidos de nuevo, sabemos que el Señor no nos desechará, ¿sí? Que el Señor no nos mandará al infierno. Sí o sí esto nos lleva allá a la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la reedificación de la casa de Dios, ¿recuerdan? Que el apóstol Pablo, que pareciera, estamos leyendo ahí, parece que algunos va a mandar al infierno y el apóstol Pablo no está hablando de eso, sino está hablando acerca de con qué reedificamos aquello que el Señor ha puesto por simiente, que es Cristo mismo. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, mis amados, que nos quitará del lugar en donde podemos llevar fruto. Sí. Quitará del lugar de la posibilidad de llevar
fruto. Ahora, para explicar esto, en el verso 6 dice, ¿no? El que en mí no permanece, sí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, no llevará fruto. Nosotros, aquel creyente, ¿verdad?, que no permanece, ¿sí?, que es la batalla todo el tiempo, tal vez ha nacido de nuevo, ¿sí?, ha creído para salvación, el Señor ha hecho la obra, pero es renuente, ¿sí? Ahí anda, ¿verdad?, pateando el bote, arrastrando la maleta, y entre que sí, que no llevará fruto. Y bueno, habrá consecuencias, mis amados, en ese sentido. Dios tratará, pero no será alguien al cual nosotros podremos acercarnos para poder bendecir nuestras vidas. Y el asunto es que el Señor, más adelante lo vamos a ver, pero está apelando precisamente a la naturaleza del creyente, porque el creyente lo que desea es precisamente dar fruto y glorificar al Padre. ¿Sí o no? A ver, creyentes, si usted no está interesado en eso, si usted no está interesado en llevar frutos y glorificar al Padre, revise su fe. Porque el Señor está apelando a la naturaleza de a quien le está hablando. Sí. Si nosotros leemos este pasaje, repito, podríamos seguir tentados a creer que está hablando acerca de salvación y que el Señor está hablando de que va a mandar al infierno a alguno de sus discípulos, pero no es así. Repito, el tema a tratar, ¿sí?, es precisamente el dar fruto. ¿Sí? El auditorio es a sus discípulos, para aquellos que han sido lavados por su palabra. De hecho, más adelante dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice a continuación, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, ustedes ya están lavados, ustedes es el escenario que tienen, ustedes ya han sido limpios por mi palabra. Una de las características de aquel que ha sido lavado es que precisamente la palabra de Dios le ha confrontado, le ha llevado por el camino del arrepentimiento, convenciéndole de sus pecados. Todo aquel que se dice hijo de Dios ha pasado por este proceso. Todo. Sí. Si no, ruego a Dios que un día pase. Pero todos tenemos que ser llevados ahí. La palabra es quien nos muestra nuestra condición. Es la que nos lleva, mis amados, precisamente a rectificar nuestros caminos. Necesariamente nuestra conducta se ve afectada. Hermanito, por ahí decía, ¿no? Si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado. Sí o sí, nuestra conducta, nuestra esencia se tiene que ver afectada. Me topé con el Señor. Tiene que haber muestras de eso. Tiene que haber muestras de eso. Y no solamente con cambiar nuestro tipo de lenguaje, ¿no? Al cristiañol. Ahora ya sé decir Dios te bendiga, ya sé decir aleluya, bendecido, amén. No solamente hay que cambiar en ese sentido. Sí. Miren, hablando acerca de precisamente la palabra de Dios, el apóstol Pablo en su primera carta, en el verso 22 y 23, se los leo, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que va a causar en nosotros precisamente este cambio? ¿Qué es lo que nos transforma? ¿Qué es lo que nos lleva a vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos? Su palabra. ¿Sí? Dice, Víctor decía hace rato, ¿no? En la mañana, que el oír viene por la palabra, y la fe, viene por la palabra, ¿verdad? Pero lo bueno que ustedes sí leen la Biblia. Entonces, ¿cómo nuestras vidas se verán transformadas? Necesariamente exponiéndonos a las Escrituras. ¿Sí? Sí o sí. No, mis amados, con
con unos buenos sermones de superación personal, ¿verdad? De tú puedes, saca el campeón que llevas. Miren, no hay ningún campeón dentro, hay un pecador sotote dentro que mejor no lo saque. No hay ningún campeón. ¿No? Necesitamos vernos necesitados por la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, fuimos nacidos mediante la palabra de Dios, ¿sí? Por tanto, fuimos limpiados una vez y para siempre de nuestros pecados. Luego, en nuestro caminar aquí, ¿verdad? Es decir, vivir, pues nos ensuciamos, ¿cierto? Y por tanto necesitamos la palabra de Dios para limpiarnos constantemente, continuamente. Y esta es una de las razones por las cuales es necesario estar estudiando la Escritura, para ser limpiados. El Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levante su mano. Puro chavito, ¿no? Puro chavito, exacto. Entonces, ¿cómo hemos de limpiar nuestro camino? Es decir, de manera práctica. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura: no robes, pues ya no robes. ¿Qué dice la Escritura? No mientas, pues ya no mientas. ¿Me explico? Ahora, Pedro lo entendió tiempo después, ¿saben? En cuanto a esto que estamos hablando. La palabra nos limpia, ¿verdad? De manera completa, pero tenemos que estar yendo a la palabra para estarnos limpiando, ¿verdad? De la contaminación constante, ¿sí? Que puede llegar a suceder. Pero mire, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesús pretende limpiar los pies a sus discípulos. ¿Recuerdan este pasaje? ¿No? Y al modo Pedro, ¿no? ¿Cuántos se identifican con Pedro? A ver, ¿cuántos Pedritos hay aquí? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedro. Si vio que alguien levantó la mano, pégale un codazo así: Pedro. Más lo entenderás después. ¿No? Gracias a Dios. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Al modo, ¿no? Ni me lave los pies, Señor. Se indignó. Entonces, bueno, no te lavo los pies, pero no tendrás parte conmigo. No nomás los pies, Señor, la cabeza, todo lávame, sumérgeme ahí, ¿no? Muy impulsivo Pedro. Muy cambiante, muy impulsivo. Pero gracias a Dios por eso. Una, porque hay esperanza para nosotros los Pedritos, ¿verdad? Y por otro, porque salen unas verdades muy profundas que el Señor tuvo que precisamente establecer. Y fíjense lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies. Dice: no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y eso se estaba refiriendo precisamente del que lo traicionó, ¿no? Judas. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Sí? Ellos estaban hablando acerca precisamente de los que son suyos, ¿sí? Es decir, nosotros ya hemos sido purificados, ya hemos sido lavados para siempre por su palabra, la obra del Señor, ¿verdad? Miren, ¿cómo es que nosotros hemos creído en los méritos de Cristo? ¿Alguno de aquí lo vio? ¿No? ¿Alguno de aquí tuvo, tal vez puede, no digo que no, y no lo hago a manera de burla ni mucho menos, pero lo que voy, alguno de aquí tuvo la visión o fue trasladado, ¿verdad? Allá donde Cristo fue crucificado y azotado y lo vio y fue convencido por eso. ¿Alguno tuvo esa experiencia? No. ¿Por qué lo creímos? Por su palabra. El Espíritu de Dios nos convenció a través de su palabra, ¿cierto? Y podemos asegurar que eso es verdad. Pero si fue hace más de 2000 años, sí, pero yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Bueno, ¿quién provoca eso en nosotros? ¿Por qué estamos tan seguros? Por su Espíritu. Por su Espíritu. Es la obra de su palabra en nosotros a través de su Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, verdad? Ahí Jesús
cuando habla a sus discípulos, dice: ustedes ya están limpios. Regresando al texto. Ustedes ya son salvos. ¿Sí? Ustedes ya están limpios. Entonces, si todo pámpano que vino lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleven más fruto. Entonces, ahora, entrando a la naturaleza del fruto, ¿cuál es ese fruto? ¿Cuál será ese fruto? ¿Llevar a muchas almas a la iglesia? ¿Será ese fruto? ¿Donar a los pobres? ¿Cuál será ese fruto? Bueno, creemos que eso, tanto el donar a los pobres, compartir el evangelio y todas las buenas obras que tienen que ver con la piedad, eso más bien es el resultado del fruto. ¿Sí? Es el resultado del fruto. Pero no es el fruto mismo. No lo estoy haciendo bolas, ¿verdad? Es el resultado. Es la evidencia del fruto. Sí. Porque el contexto bíblico entendemos que el fruto al cual se refiere el Señor lo podemos encontrar en Gálatas 5. Texto muy conocido. ¿Sí? Y te lo vamos a soportar, por supuesto, con otros textos de por qué decimos que se refiere a eso. ¿Sí? Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto en la vida del creyente, ¿sí? ¿Saben? Es el carácter mismo de Cristo. Es el carácter mismo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice a los creyentes que la obra de Dios continúa hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la obra de Dios en nosotros es que precisamente el carácter de Cristo se ha forjado en nosotros. En eso es glorificado el Padre. Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Yo antes era peleonero, alegador, pero ahora, por cuanto Cristo vive en mí, me he vuelto un hombre apacible, tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué se rieron? Todos están así. Ya no soy peleonero, ya no soy alegador, ¿verdad? Antes era tranza, ¿verdad? Antes buscar ventaja de las cosas, pero ahora por cuanto Cristo se ha forjado en mí, ¿verdad? El Señor se está forjando su carácter, está tratando conmigo, ya no soy tranza, incluso estoy dispuesto a perder. Porque es Cristo quien vive en mí. En eso es glorificado el Padre, mis amados. ¿Cómo la ve? Entonces el Señor me da paciencia para predicar el evangelio, para hacerlo de manera correcta, apacible, para hacer testimonio de lo que estoy predicando, sin orgullo, sin contienda, sin aparentar que sé más que otros, sino porque hay un deseo genuino, porque la gente conozca al Dios verdadero. El carácter de Cristo en mí. Sí. El pasaje que leí ahorita fue Efesios 4:13, para los que anotan. Entonces, el énfasis de Jesús para sus discípulos, mis amados, es el privilegio de llevar mucho fruto. Como discípulo, como creyente, es un privilegio. Sí. Es la naturaleza del creyente, ¿verdad? No hacer las cosas, escúcheme bien, por miedo ni por conveniencia, sino por amor. Sino por amor. Y ahí nos estamos metiendo en un terreno más elevado. No por temor ni conveniencia, sino por amor. El corazón de aquel que ha sido salvado es glorificar al Padre, creciendo en el carácter de Cristo por amor. ¿Sí? Llegaron a Jesús y le dijeron: a ver, dinos cuál es el más importante de todos los mandamientos. ¿No? Les leo Marcos 12:30, y el Señor contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con
con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. Sí. Comportarnos, mis amados, de tal o cual forma para así ser librados es una motivación incorrecta delante de Dios. El Señor nos lleva a vivir para Dios por amor. Sí, rendir nuestra voluntad y nuestros afectos a Él por amor. Lamento decir que no todos, ¿verdad? No todos desean ver el carácter de Cristo en sus vidas. Sí, no todos desean eso, precisamente por cada una de las implicaciones que tiene. Porque aún hay afectos a ciertas cosas que no quiero dejar. Porque el hecho de decir, sí, Señor, me rindo a ti, implican muchísimas cosas. Miren, esta frase la hemos dicho muchas veces, pero no hace daño que la vuelva a decir. El Señor no pide mucho, el Señor pide. Con Dios no hay medias tintas, así como existen los que están en Cristo, ¿verdad? Todo en Cristo, todo lo que implica eso, como los que no están. Y si usted no está por completo en Cristo, significa que no está. Rendir nuestra voluntad y nuestros afectos a Él por amor es hacia donde Dios nos lleva. ¿Sí? Es lamentable de repente que su estancia aquí sea precisamente por una motivación incorrecta. Un buen club social, porque mis hijos aprenden a comportarse, porque mi conciencia es hasta cierta forma consolada, pero no porque amo a Dios, pero no porque he entendido la obra de salvación. No estoy interesado en que el carácter de Cristo sea forjado en mi vida. No estoy interesado en glorificar al Padre. Yo no tengo el mayor interés en eso. Yo quiero que me vaya bien. O me dijeron que había un infierno. ¿Y cómo razono? Pues no quiero ir al infierno. Dime qué hago para no ir al infierno. ¿Tengo que ir a la iglesia? Voy a la iglesia. Motivaciones incorrectas. Motivaciones incorrectas. Víctor, ¿me ayudas con el piano? Quiero leerles Mateo 3, del 4 al 10. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Está hablando de Juan el Bautista. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: ojo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ellos decían, Juan el Bautista predicaba esto: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba de un juicio. Y decían, si tú dices que bautizándome soy librado de ese juicio, bautízame, compadre. Si tú dices que hay un juicio y por echarme un clavado me libro de eso, Si tú dices que si voy a la iglesia, ¿verdad? Me libro de... voy a la iglesia. Si tengo que ir los miércoles, voy los miércoles. Además, hasta puedo echarle ganas de repente un que otro sábado de la mañana. Pero no es por amor. Fíjense la respuesta de Juan.
¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque el asunto es que Dios conoce, y vemos cómo Juan se fue a la raíz, a la naturaleza. El Señor conoce, el Señor sabe. Y los que no son de Él van a ser quitados. El hacha ya está puesta. Un tema muy diferente al que está tocando Juan 15. ¿Sí? En esto es glorificado mi Padre. Es un privilegio, mi amado, que el carácter mismo de Cristo se esté forjando en nosotros. Que el Espíritu de Dios more en nosotros. Es un privilegio, es un honor. Y la razón por la cual debiéramos de estar aquí usted y yo es precisamente por eso. Por la obra del Señor en nosotros. Jesús apela al anhelo del corazón del creyente a glorificar al Señor. Sí. Esto es lo que busca Dios. Ese es su verdadero interés. El Señor no está interesado en que nosotros nos comportemos de tal o cual manera para ser librados de la muerte. Es un buen punto de contacto, ¿no? Es un buen punto de contacto. Es una verdad. Está escrito. Jesús habló del infierno. Fue el que más habló del infierno. Es una verdad. Es real. Hay un castigo por cuanto Dios es justo, por cuanto Dios es amor. Pero el asunto es que el llamado hacia Él no es por temor, no es para huir de la ira venidera, sino, dice la Escritura, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto nos lleva, mis amados, a una devoción mucho más alta que cualquier dogma, que cualquier regla, que cualquier religión, porque lo haces convencido y por amor. Quiero compararlo con esto. El esposo o la esposa no sale mordiéndose las uñas de casa pidiendo: Señor, por favor, no quiero serle infiel a mi esposa. ¿Cierto? Porque la ama. Así es con el Señor. El Señor apela precisamente a la obra en nuestro corazón. Termino con Juan 17:1. Con esto quiero amarrar la idea de que si somos de Él, estamos seguros en Él, ¿sabe? Y ciertamente habrá momentos de dificultad en donde seguramente caeremos, seguramente nos equivocaremos, ¿sí? Pero tenemos abogado. Y esto, mis amados, no es un boleto para así pecar de manera deliberada. Si alguno piensa así, revise su fe. Esta verdad es precisamente para estar seguros en Él. Porque al final del día, mis amados, los que nos llevará a conducirnos de manera piadosa es su obra. Y entre más amplia veamos su obra, y entre más extensa podamos contemplar todo lo que Él ha hecho, nuestro corazón se volcará precisamente en agradecimiento y amor para con Él. Por eso es necesario conocerlo, ¿sí? Y ya estamos ahí, Juan 17:1, ¿sí? Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vemos cómo el Señor, ¿verdad? El objetivo fue glorificar al Padre, glorificarlo a Él. Termino con esto. La palabra fruto se menciona 6 veces en los primeros 10 versículos del capítulo 15. Y hay 3 niveles de fruto. Es fruto, más fruto y mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sí. La siguiente semana vamos a seguir hablando de esto. ¿Va? ¿Oramos? ¿Quiere orar conmigo? ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos, Señor, más de ti. Ayúdanos, ayuda a mi hermano. Ora a Dios. Si reconoces que necesitas que Él intervenga en tu vida, pídeselo. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero llevar mucho fruto, Señor. El deseo en mi corazón es glorificarte. Ayúdanos, Señor. Sigue orando, tómate unos segundos más y ora a Dios. Dile, Señor, ayúdanos. Su palabra es clara y dice que Él no desecha a nadie cuando viene con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Él es quien pesa los corazones. Y ciertamente Él no puede ser engañado, pero Él conoce. Tú escuchas nuestra oración, Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor. Aquel que te busque con integridad, aquel que se humille ante ti.
Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según una multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Porque podemos acercarnos con la seguridad, Señor, de que no nos desechas. Gracias, Dios. Vamos a decirle por última vez. Mi corazón te busca, Señor. Mi corazón espera en ti. Yo soy el que aguarda por tus misericordias cada día. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Hoy vengo humillado ante ti. Gracias, Señor. Que el Señor nos ayude. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias por su paciencia también. Vamos a esperar ahorita las indicaciones de los maestros con los niños, ¿sí? Igual si va a pasar por sus niños, hagámoslo en orden. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿sí? El miércoles a las 7. ¿Sí? Les recuerdo, si tienen la oportunidad, vénganse para acá, ¿sale? Y de ahí el sábado en la mañana, ¿sí? Que Dios les bendiga, familia. Bendiciones.